Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eneas Biglione y quiero darles la bienvenida a este evento tan importante, digamos, donde vamos a estar analizando propuestas de reactivación económica, ¿no? Post pandemia. Está clarísimo, digamos, que la cuarentena está creando muchísimos problemas, digamos, a nivel económico en muchos de los países de América Latina. Y la realidad es que, bueno, la gran pregunta, el gran cuestionamiento que tenemos es precisamente cómo vamos a hacer para salir de este problema tan importante que estamos enfrentando, con lo cual esta noche vamos a estar con un invitado de lujo realmente, que es precisamente el profesor Santos Mercado Reyes, que nos va a estar hablando de este tema desde su punto de vista de, digamos, como economista mexicano reconocido. La realidad es que este es un tema, digamos, súper polémico, muy importante, y la verdad es que ustedes habrán escuchado muchísimos pronósticos catastróficos, ¿no? Y el punto fundamental acá es analizar este tema a profundidad, precisamente, con lo cual, bueno, me presento, para los que no me conocen, veo muchas caras conocidas, mi nombre es Eneas Biglione, el presidente de la Junta Directiva del Instituto Thomas Jefferson for the Americas, y bueno, les quiero contar que nuestra fundación tiene sede en los Estados Unidos, en Virginia, tiene una misión, digamos, muy clara, que es la promoción de los principios de la libertad individual, el gobierno limitado bajo el Estado de Derecho y los mercados libres en los Estados Unidos y América Latina. Así que, bueno, un poco nuestros programas tienen que ver con esta misión tan clara, esta agenda tan importante. Esta noche les quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas, a la licenciada Betty Lobos Boyat, al contador Conrado Andreu Schwartz, al profesor Santos Mercado Reyes, que también es miembro. Realmente este es nuestro primer evento oficial de lanzamiento y la verdad que estamos realmente muy contentos, digamos, de tenerlos esta noche. Les quiero contar un poquito el currículum de nuestro disertante de hoy. Es muy importante entender que el profesor Santos Mercado Reyes es fundador y miembro, como decíamos antes, de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas. Es economista e investigador full-time desde el año 1984, tiempo completo, digamos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, de México. Es licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la ESFM, del Instituto Politécnico Nacional de México. Máster en Economía Matemática del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Metropolitana, la UAM, un doctorado en Economía de la Escuela Superior de Economía ESE del IPN, tiene un PhD en Economics de la Tulane University de New Orleans, en los Estados Unidos, es doctor en Ciencias de la Universidad Autónoma de Chapingo, es fundador del Seminario Milton Friedman en México, del Seminario Friedrich von Hayek y del Seminario de la Escuela Austríaca de Economía. Realmente un país donde hay bastante poca difusión, digamos, de las ideas de la libertad y realmente el trabajo que ha venido haciendo durante tantos años, con más de 40 años de experiencia en enseñanza y además difundiendo las ideas de libertad. Y también su obra se ha visto plasmada en distintos libros, algunos de ellos, por ejemplo, Economía para entender a un mundo innecesariamente desdichado, las reformas estructurales que México necesita, Pobreza y libertad económica, el fin de la educación pública, prohibido pedir permiso, un voucher para la educación y tiempo de separar Estado y educación. Además, ha publicado cientos de artículos de opinión. La verdad es que para mí es un gran gusto. El profesor Santos no solamente es un académico reputadísimo, sino que además es un gran amigo. Y la realidad es que, bueno, tenemos el gusto de tenerlo esta noche con nosotros. Así que, bueno, les agradezco muchísimo la presencia, el tiempo que le están destinando, digamos, para escuchar esta noche a una persona que realmente estoy convencido que nos va a dar una conferencia realmente magistral. Así que, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Santos Mercado Reyes de México. Muchas gracias, Eneas. Muchas gracias por la presentación.
Estoy muy contento de estar en esta práctica nueva para muchos de nosotros y que nos ha inducido a nuevas costumbres, a tomar tecnologías que antes no usábamos y que bueno, nos tenemos que acostumbrar a esta época. Bueno, pues también gracias por la presentación. Quiero decirte que me siento muy contento de estar inaugurando estas actividades del Instituto Jefferson. Creo que es un honor, un gusto y un placer que esté yo participando en este instituto que pretende un trabajo amplio en toda América Latina. Queremos difundir las mejores ideas a todos los pueblos que quieran prosperar, a toda la gente que esté deseosa de mejorar su vida. Creo que lo vamos a lograr porque tenemos la mejor teoría, contamos con los mejores teóricos y creo que va a ser algo muy útil que hagamos y que le dé realmente un sentido a nuestras vidas. Bueno, al leer mi currículum, has mencionado que estuve en 4 doctorados. Ciertamente me preparé, quise prepararme en economía después de estudiar matemáticas y concentrarme en la economía porque yo sentía que eso era lo que nos iba a dar buenas ideas para nuestros países, para México en este caso. Pues mira, cualquiera podría decir que, soy un súper economista, que sé mucho de economía, pero te voy a decir, los 4 doctorados que estudié me sirvieron para una cosa, para saber que en las escuelas no se enseña economía. Se enseña marxismo, se enseña keynesianismo, y eso no es economía. Es algo que encontré después de perder mucho tiempo buscando en México, en la UAM, después en el Politécnico, después me fui a Estados Unidos. Yo pensé que en Estados Unidos iban a tener buena teoría económica, porque bueno, pues es el país pues garante del capitalismo. Dije, ahí voy a encontrar lo que ando buscando. ¡Oh, qué desilusión! Lo que me enseñaban era lo mismo que me estaban enseñando en México. Así que, bueno, empecé a buscar en todas las escuelas de economía de Estados Unidos y solamente encontré 3 o 4 escuelas que enseñaban buena economía, buena teoría económica. Es una desgracia, no solo para Estados Unidos, que por eso ha ido decayendo. Es una desgracia también para América Latina. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes fueron enviados a las universidades norteamericanas pensando en que iban a ser bien instruidos, que iban a tener una formación excelente. ¿Y qué sucede? Que se van a Harvard, que se le van al MIT, a Princeton, a Yale, que encontraron puros marxistas, puros keynesianos. Les enseñaban teorías que echaron a perder a nuestros países. Se salvó, por supuesto, la Universidad de Chicago, y hay 2 o 3 más que si gustan en algún momento les puedo decir. No son muchas. En toda América Latina, yo solamente sé que hay una que se defiende, que podemos decir que enseña teoría económica buena y que está en Guatemala. Es la Universidad Francisco Marroquín. Es el único lugar que encontré donde uno puede estudiar seriamente economía. Y bueno, pues ojalá que estas ideas puedan permear en todas las universidades norteamericanas y mexicanas y latinoamericanas para que se cambien los planes de estudio. Bueno, trataré un poquito más de esto más adelante, pero quiero empezar con el problema que hoy nos ocupa. Yo quiero hablar sobre cómo o qué hacer para que nuestros países
se empiezan a reactivar. Quiero ser muy claro, lo que ahora voy a hablar es para aquellos países que realmente quieren recuperarse después de lo que nos ha sucedido con esta pandemia del coronavirus y que nos ha destruido a nuestras economías y a nuestra gente. Pero ¿saben qué? Hay otra pandemia peor que no hemos atacado. Y de eso quiero hablar hoy. La pandemia que le puedo llamar de la filosofía tribal, que es la peor pandemia que hemos sufrido y que ya llevamos 100 años sin poder componerla. ¿A qué me estoy refiriendo? Mire, quiero hacer un rápido, una historia rápida de nuestra humanidad. Más o menos, el Homo sapiens tiene 100,000 años en este mundo. Homo sapiens, bueno, más o menos gente que se parecía a nosotros. El mundo tiene mucho más tiempo. Bueno, el universo pues empezó hace millones de años. Pero el Homo sapiens, 100,000. Cuando empezó el Homo sapiens, empezó a formar familias. Eso es algo que cualquiera puede entender, era natural. Tenían hijos y tenían que defenderse pues de las inclemencias del tiempo y bueno, aprendieron a formar familias. Cuando las familias crecieron, se hicieron tribus, o sea que ya no eran 8 o 10 personas, ya eran a veces cientos de personas. Las tribus en algún momento empezaron a tener conflictos, como sucede en todas las familias. Vienen los conflictos, la gente piensa diferente, pero el jefe, si no está de acuerdo, pues los expulsan, ¿no? Así expulsaron a Adán y Eva del paraíso, ¿no? De una de las tribus. Bueno, algo que me interesa destacar en este caso es que las tribus que se disgregaron eran enemigas entre sí. Estoy hablando de un paso fenomenal de años, de 100,000 años para acá. Imagínense, pasaban los años, la gente buscaba alimento. Bueno, las tribus, ¿por qué se hacían enemigas? Pues por eso, porque buscaban cada una alimentos. Unas se iban para el norte, otras para el sur, otras para el este, para el oeste, a las montañas, en fin. Y en eso iban aprendiendo poco a poco, pues algunas a cultivar semillas, otras aprendieron a pescar, otras aprendieron, pues, no sé, a criar animales. Bueno, pero ¿por qué hablo de todo esto? Es algo que yo lo encontré, a mí me enseñaban historia, nunca me dijeron nada de esto. Pero miren, la tribu que se iba a la montaña, de pronto tenía ganas de comer tiburón. Vamos a pensar así. Y la pregunta es, ¿cómo conseguía la tribu de la montaña? ¿Cómo conseguía el tiburón? O al revés, los que aprendieron a cazar tiburones, ¿cómo se hacían de lo que tenían en la montaña o en la llanura? Quizás algunas semillas, frijol, qué sé yo. ¿Cómo le hacían? Bueno, cuando hago esta pregunta, inmediatamente me dicen, no, pues hacían trueque. Falso, totalmente falso. Esa no era la práctica que se había dado durante muchos años. Durante fíjense, 100,000 años. ¿Qué quiere decir? Que durante 80,000 años, la única forma en que la gente conseguía lo que tenía la otra tribu era de manera salvaje, de manera violenta. Esperaban a que los otros estuvieran dormidos, que estuvieran descuidados, que los hombres hubieran ido pues, a matar el mamut, ¿no? Qué sé yo. Y llegaban y masacraban a todos si era necesario.
y se llevaban lo que tenía la otra tribu. Esa era la práctica común. Ese fue un periodo de la historia. Era solamente salvajismo, solamente violencia. No había otra forma porque no se había aprendido alguna otra manera. En todo ese periodo, un periodo muy oscuro de hambre, miseria y violencia, cuando pasaron algo así como 80,000 años, se dio un fenómeno increíble, algo que marcaría a la humanidad de manera distinta. Se dio una práctica por unos individuos que más bien eran mujeres, porque sucede que los hombres se habían ido a cazar el mamut de uno y de otro lado, iban a buscar comida, a ver frutos silvestres. Las mujeres se quedaban a cuidar a los niños. Bueno, pero sucede que las mujeres estaban desesperadas porque no había alimento. Bueno, tenían puro pescado, ya estaban, pues ya no les gustaba comer solamente pescado. Entonces, sabían que la otra tribu tenía otra cosa, digamos frijol, pero no llegaban los hombres para ir a adquirir eso de manera salvaje. Entonces, una de las mujeres, eso es importante recalcar, una de las mujeres se acercó a la otra tribu y le hizo un movimiento así como que, así, yo te doy, tú me das. No hablaban el mismo idioma, era diferente, ya todos habían formado sus propias lenguas, no se entendían entre sí, pero las señales sí las podían entender. La otra mujer entendió y corrió rápidamente a su cueva, qué sé yo, a donde estaban, a su aldea, y llevó algo de frijol. Intercambiaron y cada quien se fue contenta a su lugar. Ese fue un acto maravilloso que no se ha estudiado suficientemente, pero eso cambió el rumbo de la historia. Y aunque fue un acto, pues, minúsculo, o sea, en algún lugar con dos personas nada más, pero estaban naciendo, ahí empezó una nueva práctica que iba a cambiar a toda la humanidad. Miren, nada más quiero que se den cuenta de esto. De lo que estamos hablando, de ese intercambio que hicieron las mujeres, ahora lo llamamos trueque o intercambio voluntario, que ya es muy diferente al intercambio involuntario que había antes. Bueno, ese intercambio voluntario significa muchas cosas, pero se dio hace 20,000 años. 20,000 años es casi nada. Jesucristo fue hace 2,000 años, 2,000 y pico de años. Entonces, esta práctica de los 20,000 años fue algo nuevo que significó una nueva práctica entre la gente. A ver, ¿qué significa ese intercambio? Primero es que no se usó la violencia para intercambiar. Fue un intercambio voluntario. Es decir, esta mujer no tuvo que matar, no tuvo que agarrar el machete para ir y matar a la otra y quitarle lo que tenía. Le ofreció y se pusieron de acuerdo e hicieron el intercambio. Quiere decir que no hubo violencia, no hubo muerte, y surgió la noción más importante de esta humanidad, la institución que todavía no se logra entender, que se llama propiedad privada, la institución más importante de la humanidad. El acto fue una cosa espontánea y no fue de una tribu con otra tribu.
o fue una tribu negociar con la otra tribu. No fue cosa de multitudes. Fue una acción personal de una mujer con otra mujer. Bueno, cuando estas mujeres hacen el intercambio, cada una de ellas va sonriendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sonríen? ¿Por qué se sienten a gusto con lo que llevan? No es tan fácil entender eso. Ahora porque ya lo estamos estudiando. Pues porque ambas sintieron que ganaban. Sintieron que lo que recibían valía más que lo que ellos estaban dando. Eso es lo importante. Tanto la que llevaba tiburón lo cede a favor de los frijoles. Bueno, en ese momento siente que esa cantidad de frijoles era más valiosa que el tiburón. Y lo mismo la otra. Sentía que era más valioso el tiburón que los frijoles que estaba recibiendo. Bueno, en otras palabras, esto se llama juego de suma positiva. ¿Qué es un juego de suma positiva? Es un juego donde ambos ganan. Eso solamente se ve en el comercio, en el intercambio libre y voluntario, en el trueque, si ustedes quieren llamarlo así. Y no hay otra institución donde se pueda ver eso. Por ejemplo, cuando había violencia, que todavía no se acaba, el periodo violento de la humanidad no se ha acabado. Eso sigue. Pero eso es muy viejo, tiene 100,000 años. Bueno, pero esos intercambios eran un juego de suma cero. Es decir, lo que el otro ganaba, yo lo perdía, o al revés, yo ganaba y el otro perdía. Bueno, pues eso cambió radicalmente con la práctica del trueque o del intercambio voluntario o del comercio, como ahora lo llamamos. Bueno, miren, no les pongo una gráfica, pero es fácil entender esto. Es fácil entender, aunque difícil de aceptar, que solamente el comercio produce riqueza. Y esta es una idea antimarxista, pero porque Marx decía que lo que producía riqueza era la producción. No es cierto. Ustedes pueden producir 1,000,000 de taxis, 1,000,000 de tenis o 1,000,000 de muñecos. Si no los venden, tienen la peor desgracia. Bueno, a ver, cuando alguien vamos a ponerlos así de forma dramática, cuando alguien quiere algo, digamos penicilina para su hijo que se está muriendo, bueno, esa persona sale a la calle y trata de conseguir, aunque sea un poco de penicilina, y no importa a qué precio tenga que pagarlo, con tal de que tenga lo que va a salvar a su hijo. Está dispuesto a perder lo que sea con tal de obtener un poquito de lo que necesita. Pero curiosamente por ahí encuentra una persona que le puede dar penicilina a un menor precio y con mayor cantidad. Y dice, con este hago el comercio. Con este a este le voy a comprar. Tú de todo comprador se manifiesta de distintas maneras y de distintas formas según lo que vayan a comprar, pero para hacerlo dramático. Por otro lado, cuando alguien va a ofrecer algo, pues para pensemos en el jibarito, el de la canción del jibarito, que sale temprano con su cargamento de leña para ir a venderlo a un pueblo cercano que está a 10 kilómetros. Cuando llega, pues él por supuesto que quisiera vender muy bien su carga, pero pasan las horas y no vende.
¿Cuál es el espíritu de esa persona? Pues llega el momento en que dice, pues aunque tenga que entregar todo a un precio bajo, pero no me quiero regresar con esto. Mi animal, el burro, está cansado. O si me lo llevo yo en la espalda, pues voy a llegar muerto. Entonces, pero encuentra por ahí a una persona que está dispuesta a darle un mejor precio y no pedirle toda la cantidad. Entonces, con esa persona hace el intercambio. ¿Qué quiere decir? Que todos los intercambios que siempre deben pensarse entre individuos, no en colectividades, no en manadas, eso no existe. Bueno, todos los intercambios se hacen en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Pues se hacen voluntariamente, conscientemente, se ponen de acuerdo los agentes. Eso es estar en equilibrio. Y el comercio siempre es uno a uno, una persona con otra persona. Porque, bueno, ustedes saben, cuando ustedes quieren ir a comprar, digamos, un carro y de pronto interviene una tercera persona, llega la suegra y dice, ¿por qué quieres pagar 100,000 pesos por ese carro? Si ese carro vale 50, bueno, pues ya destruyó el negocio. A lo mejor no se hace. O a lo mejor sí, el otro no va a querer ahora recibir solamente 50,000 pesos. Es decir, el comercio siempre debe ser entre dos personas. Noten ustedes que cuando interviene un tercero, el negocio se atrofia. Bueno, entonces, quiero subrayar esto. Desde el Homo sapiens para acá, lo que ha privado es una filosofía de tribu. Cuando se da el trueque, ahí la humanidad se divide en dos grandes filosofías, dos grandes corrientes. Una va a querer seguir con la filosofía de tribu, en donde la organización política siempre es un jefe y los demás obedecen. Esa es la organización de tribu. En cualquier tribu, sea de América Latina o arriba del Río Norte, siempre las tribus es un jefe y los demás obedecen. Y por el otro lado, se empieza a dar la nueva forma de organización de la sociedad. O sea, consideren nada más ustedes al conjunto de todos los que aprenden a comerciar. La tribu la tenemos que detectar muy bien porque esa no ha muerto, esa sigue. ¿Cuáles son las características de una tribu? Primero, no existe propiedad privada en una tribu. Pues, bueno, el jefe es el jefe y da las órdenes, organiza el trabajo y distribuye. Pero nadie puede decir, esto es mío. No eres, toda la gente no tiene propiedad. Bueno, segunda, hay autoridad central, que es al que hay que obedecer. Puede ser que sea el más viejo, puede ser que sea el más fuerte, el más gritón. Tercera, el intercambio que quieren hacer con otras tribus siempre es violento. Recuerden a los vikingos, hay una buena serie de los vikingos que se puede ver exactamente cómo era, pero no solo ellos, en América también, los otomíes, los mazahuas, los aztecas, esa fue una época de la historia de México. ¿Qué más? Los hombres obedecen al líder, el jefe decide, los demás tienen que acatar, y si no acatan, si no obedecen, pues cuello, los matan. Tercero, quinto, sexto, no hay comercio. En una tribu no puede haber comercio. Por supuesto, una consecuencia de que no hay comercio, pues no existe el dinero. Ahora, ¿cuáles son las características de la nueva corriente que iba surgiendo y que le llamaremos ahora, le podemos llamar mercado?
Bueno, el mercado solamente puede funcionar cuando hay propiedad privada. Es entendible, porque si no hay propiedad privada, si ustedes no son dueños, pues de sus zapatos o de su bicicleta o de algo, pues no podrían comerciar con nadie, no pueden intercambiar. Es decir, la propiedad privada es esencial en un mercado. Segundo, en un mercado no hay autoridad central. Estamos hablando ya de algo de teoría ya, ¿sí? En los mercados o le podemos llamar en una economía de mercado, no existe una autoridad central. Después vamos a ver que se introduce y hay un buen motivo por el que se puede introducir la autoridad central que ahora le llamamos gobierno. Tercero, el intercambio en una economía de mercado es siempre voluntario, ¿sí? Aunque la empresa sea enorme, vamos a poner Bill Gates, vamos a pensar en el dueño de la Ford, qué sé yo, pues serán muy grandes, pero a nadie le imponen que compren su mercancía. Claro, algunos que leen pues a Eduardo Galeano u otros autores van a decir, no, pero es que la propaganda la impone. Bueno, esos son puras fantasías. Si ustedes no quieren comprar, no compran. Esa es la verdad. El cuarto punto, cada persona, fíjense lo que pasa en una economía de mercado, cada persona toma decisiones. No está sujeta a que alguien le diga qué debe hacer o qué no debe hacer, qué debe comprar o qué debe vender. Ella toma decisiones. Esa persona toma la decisión de qué comprar o qué vender. No hay jefes, todo es comercio. ¿Quieren ustedes zapatos? Hay que comprarlos. ¿Quieren una cama? Hay que comprarla. ¿Quieren una casa? Hay que comprarla. Y alguien puede decir, bueno, todo lo quieres ver como mercancía. Pues sí, en una economía de mercado así se debe ver. Porque si no se ve como mercancía, estás abriendo la puerta a la violencia. Es decir, ¿quieres que haya un intercambio violento? Pues, por ejemplo, en el amor, ¿ustedes qué usan? ¿El mercado o la violencia? Vieron a una muchacha muy linda, la agarraron de los cabellos y la jalaron y se la llevaron a su casa. ¿O tuvieron que convencerla? Mira, mi amor, estás muy linda, yo te quiero mucho, yo te voy a hacer feliz toda la vida, vente conmigo. Si la convencieron y si ella está de acuerdo, si accede, bueno, pues eso es mercado. Eso están utilizando la economía de mercado. No en todos lados se usa. Por ejemplo, en la India, no sé si todavía, pero antes, si ustedes querían tener esposa, pues quien arreglaba todo eso eran los padres. Y ya le tocaba a la muchacha que le tocaba y no rezongues, no te incomodes porque es la que te tocó. Se acabó. Eso sí, eso no es mercado. Bueno. Entonces, todo es comercio y el dinero es el instrumento ideal para ejercer esa libertad de comercio. Entonces, cuando las tribus se desarrollan, se hacen muy grandes, ya no es el papá que puede gritarles a todos y llamarlos. Entonces se tiene que hacer una organización que se llama planificación centralizada. Es decir, el jefe tiene que derogar, tiene que ceder el poder a otras personas, crear otros subjefes, otros ministerios o secretarías, y las secretarías crean subsecretarías, y así se va. Es una organización piramidal. Se llama planificación centralizada. El mero jefe, el que está hasta arriba, es el que va a decir qué es lo que deben hacer cada uno de ellos y todos deben cumplir las órdenes. Bueno, esas son las tribus modernas.
¿Y cómo es en el mercado? Bueno, en el mercado, cuando solamente vemos al mercado, ¿sí? Ya no estamos hablando de los violentos, sino solamente de la gente que ya ha aprendido a comerciar, que ha aprendido a intercambiar libre y voluntariamente. ¿Cómo se ve un mercado? ¿Cómo lo verían desde arriba? Pues se ve como un caos. ¿Por qué? Porque todos hablan con todos, ni se conocen, no les interesa conocerse, pero andan. Seguramente ustedes han ido a algunos mercados, aquí en México, por ejemplo, está Tepito, La Lagunilla, y parece el que no entiende todo esto. Bueno, si traen ustedes a un, a un individuo de Corea del Norte, que es la tribu coreana, ¿sí? Los norcoreanos, bueno, pues va a haber un caos en Tepito. ¿Por qué? Porque la gente va para acá, para allá. Unos gritan, ¿y qué quieres? ¿Quieres tenis? ¿Quieres discos? ¿Quieres mochilas? De todo, y hay de todo. Y cuando alguien quiere algo y el mercado no lo tiene en ese momento, bueno, se desviven hasta conseguirlo. Esos son los mercados. Bueno, si ustedes han visto el movimiento browniano, más o menos a eso se parece en los mercados. Es decir, nadie se mueve al son que toca el jefe. Eso no existe en una economía de mercado. Y entonces la historia de los países es que se mueven entre dos polos. Los dos polos, por un lado, la tribu, y por otro lado, el mercado. Y a veces se van para acá, a veces se van para allá, y así se están moviendo. ¿Por qué se mueven de un lado para otro? ¿A qué se debe que no toman la decisión de irse a un solo lugar? Pues, bueno, es que no han aprendido. Y si no han aprendido, pues están sujetos pues a lo que diga el jefe. Y esa es una herencia que nos dejó Platón, el gran Platón, el filósofo griego. Pues claro, vivían en la tribu griega y por supuesto que llegó el momento en que no salían bien las cosas y se le ocurre, para que salgan bien para que se dirija bien, para que se gobierne bien a un país, hay que meter a la democracia, que todo el pueblo decida. ¡Oh, qué absurdo! Fue una cosa absurda, pero la seguimos padeciendo. Entonces, nombramos presidente, el presidente nombra a sus ministros y a ver qué se le ocurre. Pues como nos está sucediendo en México, nomás estamos a ver qué se le ocurre a nuestro presidente. Bueno, para ser más claros en esto de las tribus y para saber qué estamos hablando, que es algo que existe hoy en día, ya les mencioné la tribu de los vikingos, pero también podríamos pensar en Genghis Khan, en Taras Bulba, o una tribu más reciente, Mao Zedong, organizó a toda la gente y toda la gente le hacía caso y no podían decir algo en contra del líder. Pues desde que fundó su partido en 1905, por ahí así, hasta que toman el poder en 1949, y el único que mandaba era Mao Zedong. Hasta que en 1976 muere Mao Zedong, que fue el gran evento que tuvieron los chinos. Claro, todos tenían que llorar en ese momento, porque si no lloraban, bueno, les cortaban la cabeza. Pero ahí empezó a cambiar la historia de China, porque dejaron la filosofía de tribu. Bueno, ellos le llamaban comunismo chino, pero es lo mismo, es filosofía de tribu. Tenemos otro personaje, José Stalin, Lenin. ¿En dónde? Pues en la Rusia, que después se llamó Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Crearon su sistema de planificación centralizada,
hicieron su revolución socialista, que miren, el socialismo no es otra cosa más que tribu, es filosofía de tribu, es algo tan atrasado que por eso es que no funciona en ningún país. Y en América Latina, pues Hugo Chávez. Y entonces podemos ver que esa filosofía de tribu ha dañado mucho a la gente. ¿Por qué daña a la gente? Pues porque destruye al individuo. Porque si el único que puede tomar decisiones es el jefe, pues solamente puede desarrollar su cerebro. La gente no toma riesgos, no toma decisiones, pues lo que diga el jefe. Bueno, últimamente pues está Hugo Chávez, está López Obrador, por supuesto, está en Nicaragua la tribu de Daniel Ortega, y así hay países que todavía quieren vivir en tribu, porque no han entendido que hay otra cosa mejor. ¿Y cuál es otra cosa mejor? Pues, por ejemplo, los que aprendieron a manejar el comercio se hicieron grandes. Los fenicios, ¿por qué se hicieron grandes? ¿Por qué construyeron una gran flota naviera? Pues porque aprendieron a comerciar, a comercializar desde pueblos cercanos hasta el oriente, no sé, lejos. Bueno, los arameos, los griegos, los romanos, de ahí la revolución industrial. ¿Por qué se hizo la revolución industrial? Pues porque se adoptó la filosofía de mercado. Por eso me llamo Santos Mercado. Estados Unidos también la adoptó en 1776 y más o menos desde ahí hasta 1890, más o menos, la libertad que tenía la gente para hacer negocios, para comerciar, para importar, para exportar, era casi absoluta. Después vino Hong Kong, un gran experimento en donde se dejó que las fuerzas del mercado actuaran y ciertamente Hong Kong prosperó como nunca. Hicieron una economía que ustedes la pueden ver ahora en cualquier video. Chile en 1973, después de estar sufriendo las embestidas de la tribu de Salvador Allende, lo tumban antes de que terminara de destruir el país, sube Pinochet y deja que los Chicago Boys entren a ayudar a que la economía florezca. En ese momento, quien estaba, vamos a decir, el teórico más reconocido era Milton Friedman, que por cierto, ayer nuestro presidente dio una muy buena charla en Eneas Biglione, se las recomiendo, sobre todo lo que pasó en Chile. Bueno, y China con Deng Xiaoping, pues por supuesto, Deng Xiaoping que era pues también del Partido Comunista Chino, pero que empezó a entender otras ideas, ¿sí? Y sobre todo cuando Milton Friedman fue a China, empezó a regar las ideas de mercado, de economía de mercado, que se le llaman también economía, ideas liberales o neoliberales, como quieran llamarle, es lo mismo. Bueno, y gracias a esas ideas empezó a prosperar como nunca China. Entonces, ¿qué han hecho los países? ¿Cómo es que dejamos entrar a esa filosofía de tribu que ahora le llamamos socialismo, que le llamamos comunismo o que le llamamos socialdemocracia? Pues miren, por no entender la teoría económica, por no entender de economía, dejamos que la educación quedara en manos del gobierno. Ese fue un error tremendo y que urge separarlo. Cuando la educación del pueblo, la educación de nuestros niños queda en manos del Estado, le estamos dejando en manos de unos burócratas que llegan a codazos y sombrerazos al poder,
¿Qué saben ellos para educar a la gente? Lo que se les ocurre. Y imponen programas para todos, como si todos fuéramos la misma persona, como si todos tuviéramos las mismas características. Unos son de la montaña, otros de la mar, unos del norte, otros del sur, zonas frías, calientes, y quieren imponerle a todos el mismo programa. Es un craso error que debemos corregir y es algo que es algo que si no atendemos el asunto educativo no vamos a poder salir. La clave está en, ahorita les digo en qué, la salud la dejamos en manos del gobierno. Otro error. Y si quieren saber por qué hoy estamos sufriendo con tantas muertes, pues porque dejamos que la salud la dirigiera el gobierno. Los gobiernos normalmente son torpes. Qué casualidad, fíjense nada más. Casi todos los gobiernos de América Latina y de muchas partes del mundo tomaron la misma receta, la misma recomendación que les dio la Organización Mundial de la Salud. ¿Y quién es la Organización Mundial de la Salud? Pues es un organismo burocrático, manipulado, administrado por un comunista. Un comunista que, como todo comunista, cree que tiene la verdad del mundo y que puede dar la solución a todos los problemas. Mentira. Por eso le estamos sufriendo, no solamente con muertes de personas, sino con muertes de nuestras economías. Dejamos que el gobierno manejara el dinero. ¿Cómo fue que posible? A ver si en algún otro momento hablamos extensamente del dinero. Pero ¿cómo es posible que dejemos en manos de los gobiernos que llegan al poder y encuentran la maquinita de hacer billetes, que es la mejor forma de hacer dinero, de hacer billetes y con eso pagar a cientos, a miles de burócratas que los van a apoyar, que van a apoyar al líder, al jefe, al presidente? Pero miren, dejar el dinero en manos del gobierno es como dejar la guillotina en manos del Estado para que nos corte la cabeza en cuanto se le pegue la gana. ¿Qué tendríamos que hacer con respecto al dinero? Pues quitarle la maquinita, romper esa maquinita que produce billetes. ¿Por qué? A ver, rápidamente lo voy a decir. Cuando un gobierno produce billetes, vamos a decir, un billete de a peso, se lo da a alguien que no se lo ganó quizás, como ahora hace repartiendo dinero sin ton ni son. Bueno, se lo da a una persona. Esa persona va a comprar, está ejerciendo una demanda que no existía, es una sobredemanda. Y esa sobredemanda hace que aumenten los precios. Y entonces, si usted tiene su sueldo fijo, usted ya no va a poder comprar lo que antes adquiría. ¿Qué quiere decir? Que usted va a sentir que le está robando el tendero, pero no es el tendero, es el que fabricó los billetes. ¿Y saben qué? Eso es lo que se hace, por ejemplo, hoy en día en Venezuela. Creen que fabricar billetes y toneladas de billetes y repartirlos, ¿eso va a mejorar la economía? Por supuesto que no, la destruye. Bueno, algo tiene que hacerse con respecto a eso. En general les voy a decir, la máquina de hacer billetes no debería de estar en manos del gobierno. Y la máquina de hacer billetes solamente debería de servir para reponer billetes viejos. Nada más, pero no para aumentar la cantidad de dinero. Se dejó en manos del gobierno el agua, el petróleo. Venezuela, con los mejores yacimientos de todo el mundo, y miren, ni gasolina tienen ahora. Se dejó la agricultura, los aeropuertos, la electricidad, la telefonía. Es decir,
estamos viviendo todavía una época tribal. Llámalo socialista, llámalo estatista, como quieras, o comunista, peor, como en Corea del Norte. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para recuperarnos? Hemos cometido errores desde el principio, desde hace 100 años, quizás más, por no saber. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, según lo que pensamos en el Instituto Jefferson, primero que nada, tenemos que definir el papel que debe tener el gobierno en la sociedad. Eso es muy importante. ¿Cuál debe ser el papel? ¿Cuáles deben ser los límites? Y eso lo debe saber toda la población. Tenemos que hacer que toda la gente entienda que un gobierno debe ser como un árbitro en el juego de fútbol. En todos los partidos de fútbol hay un árbitro. Es muy importante el árbitro, pero no porque sea importante vamos a dejar que patee la pelota, que meta un gol, que cobre un penalti. Cuando vemos que el árbitro tocó la pelota, yo sé que ustedes lo hacen. No, ustedes no, bueno, yo sí. Agarras una botella y se la zorrajas en la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que entender que ese no es su papel. El árbitro solamente es para cuidar que el juego funcione bien, que nadie le cause violencia a otro, que no le dé zancadillas, que no le dé un puñetazo, qué sé yo, que no toque el balón porque es una regla. Pero nada más. Eres muy importante, pero tu papel está limitado. Así deberíamos de entender al gobierno. ¿Cuál es tu papel? Tu papel no es andar creando ferrocarriles, no es andar creando refinerías, no es andar creando puentes. Eso no es tu papel. Un pueblo no puede andar, no va a elegir a un gobierno para meterse en todo, no. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? Nosotros decimos y les proponemos, solamente debe ser para cuidar que nadie te mate, que nadie te robe y que nadie te haga fraudes. Únicamente. Y si alguien lo hace, por eso debe tener un cuerpo judicial para que castigue al que comete un delito, uno de estos delitos. ¿Mataste a alguien? Pues ni modos. Perderás la cabeza. O a lo mejor menos que eso. O pierdes tus propiedades. Pero tú tienes que pagar y le tienes que resarcir a la víctima. Que robaste, eso es penado. ¿Sí? O que falsificaste dinero, también es muy penado. Eso debe ser muy penado porque eso es robarle a toda la población. Bueno, y por supuesto que no haya fraudes, que no te engañen, que no te den gato por liebre. Fuiste a comprar una liebre y te dieron un gato, bueno, vas con el gobierno y le dices, me cometieron un fraude y el gobierno tiene que responder. Bueno, ¿qué más? ¿Queremos que de veras nuestras economías empiecen a florecer? Tenemos que aplicar una política de cero impuestos a las empresas. Tienes una empresa, ya de por sí hacer una empresa es algo difícil. El que se atreve es casi un héroe. Bueno, pues a esa persona va a comerciar, va a producir, va a comerciar y sus ganancias no debería de tocarlas el gobierno. Nada de que debes pagar por las ganancias el 35%, nada. Úsala tú. A lo mejor como empresario, o sea, tú eres empresario, como ingreso personal, a lo mejor a ti sí se te podría cobrar, pero a la empresa no. Que la empresa haga lo que quiera con ese dinero, ¿sí?
Claro, claro, tú serás el dueño o el socio, quizás reinviertan, quizás compren otra planta, compran más materia prima, generan nuevos productos. Todo lo que haga una empresa está bien hecho. Hay que dejarlo. Eso es lo que genera riqueza en un país. Entonces, la política de cero impuestos a las ganancias de la empresa, de cualquier empresa, es importante. Nadie lo hace, pero nosotros lo estamos proponiendo. ¿Qué más? Separar Estado y educación. Es que el Estado no puede seguir adoctrinando a la gente, no puede seguir engañando a la gente. Se gasta muchísimo en educación, mucho, y el resultado es muy bajo, muy pobre. Para empezar, en una de nuestras mejores, supuestamente mejores universidades, imagínense, 160,000 jóvenes intentan entrar y la universidad con la mano en la cintura echa para afuera al 90%. Ah, tú no sirves, tú no sirves. Solamente acepta al 10%. Y de ese 10%, ¿cuántos se gradúan? El 10% de ese 10%. O sea, imagínense, son 160, aceptaron a 12,000 y de 12,000, 1,000 se gradúan. Y luego, según la preparación que tienen de esos 1,000 graduados, ¿cuántos son los que ejercen en lo que estudiaron? Solamente el 30%. Y de ese 30%, esos 300, ¿cuántos han sido capaces de crear empresas en donde ya tengan trabajando con ellos a pues 5, 10, 100, 1,000? Prácticamente ninguno, porque no fueron educados para ser empresarios. Son educados para ser empleados. Es decir, estamos destruyendo a nuestros jóvenes. ¿Eso cómo puede cambiar? Tenemos que quitarle la educación al Estado. Devolver la educación a la sociedad. Es decir, por ejemplo, pues que los profesores sean los dueños de las instituciones. Y algo muy importante, miren, el gobierno a veces es muy aguzado, muy ingenioso. En nuestra universidad, en la UNAM, por ejemplo, lucharon por la autonomía y en 1929 se la concedieron. ¿Y qué fue lo que hizo Calles, me parece? Dijo, su idea de autonomía es muy buena, así que lo que voy a hacer es respetar la autonomía y hasta los voy a subsidiar para que trabajen con autonomía. Bueno, pues desde el momento en que una universidad acepta subsidios del gobierno, desde ese momento deja de ser autónoma. Es decir, va a estar controlada por el Estado. Así que tenemos muchas universidades que se hacen llamar autónomas, pero viven del Estado. No, eso no sirve. Quiere decir que están controladas por el gobierno. Eso, ¿cómo se puede separar? ¿Cómo se puede lograr esa separación? ¿Cómo se puede lograr la autonomía de las universidades? Bueno, Milton Friedman dio una idea muy interesante. Dicen, ese dinero que se dedica a la educación, que no se lo den a las universidades, que se lo den a los alumnos, que se lo den en un cheque para que el alumno pague en la universidad que quiera, o en las preparatorias o en las secundarias. O sea, que el alumno elija la escuela, va y paga, y entonces la escuela, como está viviendo de lo que le lleva el alumno, pues ahora lo tiene que tratar mucho mejor que antes. Y tiene que darle una educación de mejor calidad. ¿Por qué? Pues porque las otras escuelas también quieren ese dinero. Y entonces, ¿quién se va a llevar los cheques? Pues las que vayan compitiendo con mejores planes, mejores maestros, mejores programas, los que le den, por ejemplo, a los alumnos que les den inglés. ¿Cómo es posible que nosotros en México, estando a un lado de la economía más poderosa, todavía parece, no sabemos inglés? Pues porque no les interesa a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque piensan, como son autoridades
de tipo izquierdista, marxista, piensan que los Estados Unidos son tiranos, es el imperio norteamericano que solamente explota, y ideas de esas que han sido totalmente un absurdo. Bueno, ¿qué más? Necesitan nuestros pueblos privatizar los sistemas de salud. No pueden seguir los hospitales en manos del Estado, en manos del gobierno. Van a seguir causando más víctimas, más muertes. No, tienen que ser de los que están ahí, de los médicos que están ahí. Hay que privatizarlos. Fíjense nada más, ha sido tan exitosa macabramente la política del gobierno que lo que ha quitado del vocablo de la gente es la palabra privatizar. Pero esa es la clave. Fíjense nada más. Esa es la clave para recomponer a nuestros países. Otra, reducir el tamaño del Estado. Ahora es enorme. Sea en Argentina, sea en México, unos cuantos tienen que estar manteniendo a una cantidad enorme de gente que incluso nunca ha aportado nada. No puede seguir haciendo. Eso lo tenemos que cambiar. Y por supuesto, ¿qué tenemos que hacer? Reducir el gasto de gobierno. Para eso sirve delimitar las funciones del gobierno, del Estado, porque nada más debe tener los recursos para cumplir sus funciones. Y nada más hagan ustedes cuentas de cuánto se necesitaría de dinero para que un gobierno haga bien sus funciones. Y se van a sorprender. Es muy poco en relación a lo que actualmente nos está quitando. Hoy en México, hoy mismo acaban de aprobar nuevos impuestos que ahora vamos a pagar por las plataformas que usemos. Si usamos Zoom, si usamos Meet u otros, tenemos que pagar. Y si usamos otras plataformas, bueno, también tenemos que estar pagando. Bueno, ¿qué más? Aplicar banca libre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, el sistema bancario en México prácticamente está destruido. No tenemos banca. ¿Por qué? Pues porque ha sido la política del Estado no desarrollarla. Ha hecho de las peores tonterías. En 1982 estatizó todos los bancos, se los robó, y entonces, pues la gente ni siquiera sabe. No hay una sola escuela en México, una sola universidad en donde enseña a los alumnos a formar un banco. La gente tiene que aprender a manejar el dinero. Bueno, ¿qué más? Pues rápidamente les digo, porque creo que ya se fue el tiempo. Puertas abiertas a la inversión extranjera. No necesitamos hacer tratos bilaterales. Necesitamos hacerle como en Chile. ¿Qué hizo? Pues como dijo nuestro presidente, Eneas Viglione, lo que hace es abrir unilateralmente las puertas al capital extranjero que quiera venir a invertir. No importa que venga, no ponerle obstáculos. Bueno, eliminar aduanas, eliminar sindicatos. Bueno, se oye muy rudo eso. Claro que yo los eliminaría, pero se puede hacer algo un poco menos, tratando de llevar la fiesta tranquila. Algo que constitucionalmente se instituyó es que las empresas se hagan recaudadoras de los sindicatos. Ese fue un error tremendo. ¿Por qué? Pues porque se formaron puras mafias. No son sindicatos, son mafias. Y los más perjudicados son los trabajadores. Entonces, bueno, si quieres formar un sindicato, ok, que te mantengan los trabajadores, pero el trabajador con su propia mano te debe dar la aportación que él quiera o que hayan acordado, pero con su mano, no a través de la empresa. Y además, eso del derecho de huelga debe ser exterminado. Todo trabajador tiene el derecho de tratar de conseguir un mejor sueldo, un mejor bienestar, mejores prestaciones, pero él tiene que ser una lucha personal. Ustedes sienten que
que el sueldo que están percibiendo de su patrón no es justo, pues no trabajen. Búsquense otro lugar en donde les ofrezcan el sueldo que ustedes creen que se merecen. O sienten que deben ganar más, pues van con su patrón y le dicen, o me pagas más o me voy. El patrón evaluará, sabrá cómo está la oferta de mano de obra. A lo mejor va a decir, no, pues vete. O a lo mejor va a decir, te pago el doble o el triple con tal de que te quedes. Voy por ti, te pongo limosina para que vengas a trabajar. Pero eso debe ser una decisión bilateral entre patrón y trabajador. Que por cierto, bueno, otro día explico esto, pero una idea marxista terriblemente dañina fue que los trabajadores son enemigos de los patrones o los patrones de los trabajadores. Nada más falso. La teoría de la lucha de clases. Cierto, hay dos clases que sí luchan entre sí, pero no es trabajador contra patrón. Es la gente que vive de impuestos con la gente que produce riqueza. ¿Cuál es la gente que produce riqueza? Pues son los comerciantes, los empresarios, los trabajadores de empresas privadas, los talleres, en fin, lo que no está en el gobierno. Esos producen riqueza. ¿Y quiénes son los que están en el gobierno? Pues ustedes ya saben, diputados, senadores y un montón de gente que cobran sin producir riqueza. Es más, el gobierno nunca produce riqueza, gasta riqueza. Eso hay que entenderlo muy bien. Otra medida es bajar el ISR a las personas, poco a poco. Ahora estamos en 35%. Se tiene que bajar al 30, al 25, al 20. A mí me gustaría que prácticamente fuera al 10 o menos. Bueno, eliminar trámites para abrir una empresa. Que ustedes puedan decir, voy a abrir una empresa en mi cochera, voy a abrir una empresa en donde ustedes quieran, sin necesidad de cumplir tantos requisitos. Todos esos requisitos son antieconómicos. ¿Y qué más? Bueno, eliminar todo control de precios. Más o menos se ha estado haciendo, pero hay países que tienen la vocación de imponer control de precios. Es un absurdo y eso se debe entender muy bien. Ahora sí, ¿en qué país se puede aplicar estas políticas? Desgraciadamente en México no. Con este gobierno no. Me van a decir que las aceptaría Nicaragua, Cuba, aunque he ido a Cuba y me aceptan algunas ideas. De hecho, quiero ir en estos días, a ver si puedo. Pero lo que he dicho solamente se aplica para países que realmente tienen la vocación, el interés de mejorar sus economías, de mejorar a su gente. Y bueno, uno podría decir, pues hay que lograr que Dios ilumine al líder y que sea el que imponga esto. No, no es así. No es así. El líder no lo va a hacer. Ellos están muy contentos. Los gobiernos, como están muy contentos. No les interesa liberar, no les interesa bajar impuestos, porque entonces ¿de dónde van a robarse todo lo que pueden? No, esto lo tenemos que entender los ciudadanos. Tenemos que entender lo que son las buenas políticas, lo que es la economía de mercado o la economía capitalista, como quieran llamarle, o economía neoliberal, llámenle como ustedes quieran, pero es una economía donde se respeta la propiedad privada. Ese es el fundamento, ¿sí? Cuando entendemos cuál es la mejor forma de desarrollar a un país, de que la gente salga de su miseria, de su pobreza, que la gente pueda realizar sus anhelos, es cuando debemos empezar a ver cómo aplicamos estas políticas. Y les voy a decir, ya les dije algo sobre educación, que es en donde se tienen que enseñar estas ideas. Pero la otra es que nosotros difundamos, que armemos como ahora este instituto, que surgen muchos institutos Jefferson,
u otros, hay más gente preocupada, o partidos políticos, gente que entienda de esto, no que esté buscando a ver qué puesto en qué puesto puede treparse para ganar muy bien. No, 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 no. Tenemos que ser un poco más filósofos, un poco más de visiones altas, ¿sí? Total, no nos vamos a llevar nada de este mundo, pero hay que dejarle algo mejor a nuestra gente. Bueno, pues yo espero que, sobre todo los jóvenes, que veo que hay muchos, bueno, que logren entender que esta es la tarea que deben asumir. Los viejos ya no pudimos hacerla. Tomamos otras ideas, quisimos luchar y no pudimos. Dejamos las cosas mal. Ahora les toca a ustedes componer. Y con componer no quiere decir andar destruyendo los monumentos ahí en Reforma o donde se pueda destruir los negocios. Al contrario, hay que entender la buena teoría que nos puede sacar adelante. Pues muchas gracias por escucharme. Pues espero que nos volvamos a ver en otra ocasión y pues gracias. Gracias al Instituto Jefferson, al directorio, a Eneas Biglione, a Conrado, a Betty Lobos de Guatemala, pues, y gracias a ustedes sobre todo. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, Eneas? Sí, profe. Bueno, hemos ido recibiendo algunas preguntas a medida que usted fue exponiendo. Eh, y bueno, hay varias preguntas de una de las participantes que se llama Adriana, que parece que no ha estado en general conforme con su ponencia, porque tiene, bueno, unas ideas bastante contrarias, pero obviamente que es interesante que usted las comente. En un momento dado ella dijo, Marx decía que la producción de la fuerza de trabajo producía riqueza y explotación de los recursos con la fuerza de trabajo. No sé si tiene algún comentario al respecto. Bueno, es una de las ideas absurdas de Carlos Marx, de que es la producción la que genera riqueza. Mira, un ejemplo de eso es cuando le vendieron esa idea a Mao Zedong. Pues por allá por 1975, más o menos, por ahí así. Le dijeron que para que fuera un país de primer mundo tenía que producir una enorme cantidad de acero y lo que hizo fue obligar a todas las comunidades, a las comunas populares, a producir acero. Se gastaron miles de recursos, se gastaron muchas vidas en eso, la gente sufrió mucha hambre y todo el acero que fabricaron no sirvió para nada. ¿Por qué? Pues porque no es así el asunto. No es fabricando y fabricando cosas como un país se hace rico. No. La otra idea absurda de Marx, ya que está nuestra amiga escuchándonos, es la idea de que lo que produce riqueza es el trabajo. Bueno, pues yo le invitaría a que pensaran que si una persona se pone digamos, a barrer día y noche toda su manzana, da una vuelta y la sigue barriendo y barriendo, pues está haciendo un trabajo. Está haciendo un trabajo, se va a acabar una escoba y se acaba otra y se acaba la vida ahí y no generó nada de riqueza. No, la riqueza únicamente se forma, así como dije, cuando hay intercambio libre y voluntario. Intenten otra forma, claro, hay otra forma que por supuesto no es la que aplicaban las tribus y la siguen aplicando algunos, que es la violencia, ¿sí? O sea, quiero generar riqueza o mi riqueza, asalto a un banco, asalto a las personas, pues sí, esa es una forma, pero es un juego de suma cero, porque el otro pierde y ustedes ganan. Es muy diferente al comercio, al intercambio,
porque en ese es un juego de suma positiva y es el único que existe. Intenten buscar otra forma y no lo van a encontrar, pero intenten. Gracias. ¿Otra? Sí, en otro comentario, Adriana dice, Milton Friedman fue un economista que provocó una gran crisis económica y dio pie a la teoría del shock, a la doctrina del shock junto a las políticas liberales dependentistas de Inglaterra. El liberalismo es una gran pandemia en América Latina, dice Adriana. A ver sus comentarios al respecto, profe. Bueno, pues mira, si las ideas de Milton Friedman de abrirse al comercio, de dejar a la gente libre para que realice sus sueños, eso te lleva a una crisis, pues trata de pensar en qué pasaría si se elimina el comercio. Porque mira, bueno, no sé si es una damita, una señorita que dice eso, o un joven, pero los zapatos que trae se hizo por una empresa capitalista, ¿sí? Y no solo los zapatos, la camisa, el pantalón y ese iPhone que tiene, eso se hacen por empresas capitalistas, empresas que buscan ganancia. Y eso me da pie para hablar de esto. Mira, cuando un empresario empieza a vender y empieza a ganar, los dos ganan. El que compra y el que vende gana. Pero si el empresario vende y vende y vende más, pues quizás su riqueza se va para arriba, se hace rico, se hace millonario, se hace supermillonario. Pero ahora solo piensa en esto. Ese que se hace supermillonario, ¿cuánto consume de lo que produjo? ¿Sí? Cuando estaba pobre se comía un pollito. Ahora que gana 50 millones diarios, ¿cuántos pollitos se come? Bueno, pues nada más va a comer el mismo pollito o a lo mejor hasta menos. ¿Sí? Eso quiere decir que necesariamente ese empresario va a tener que usar el dinero que ganó, lo va a tener que usar para invertir. Y cuando invierte está comprando materia prima, está contratando más trabajadores, está poniendo sucursales, está generando nuevos productos. Es decir, ese empresario en realidad es un benefactor de la humanidad, es un héroe de la sociedad. Eso no se entiende. Y claro, nos sucede como ha sucedido hace cientos y miles de años. Cuando se ve que la gente prospera, surgen las envidias, creen que lo hizo de mala manera, creen que se lo robó y lo echan abajo. Y lo que no se dan cuenta es que cuando dañan a un empresario, se están dando un pistoletazo en su propio pie. Reflexionen eso. Sí, la misma persona, le leo, porque mandó muchísimos comentarios, le leo otro que me pareció interesante que lo comente. Adriana se llama, dice, recordemos 1994, cuando el levantamiento del EZLN, dice, se levanta por las desigualdades económicas de competir en un supuesto libre mercado que da pie al TLC, o sea, Tlalcán. Milton Friedman provocó la doctrina del shock y es necesario revisar el texto de Naomi Klein, dice Adriana. Bueno, mira, en 1994, con alguien que más o menos entendía la importancia del comercio, claro que firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ok. Pero como sucede siempre, eso es algo que ocurre. Hay gente que piensa que el comercio está mal y genera fuerzas para destruir eso. Hoy mismo, bueno, es que es una constante en la humanidad. Hoy mismo en Estados Unidos tienen el riesgo, el peligro de caer en las manos de izquierdistas con Biden y la lucha entre Biden y Donald Trump. ¿Qué significa? Pues en realidad significa una posibilidad de que los Estados Unidos vayan cayendo más hacia las garras izquierdistas. Pero
alguien que piensa que el camino izquierdista, el camino comunista, el camino marxista es el adecuado, bueno, pues debería de enterarse de qué pasa en Corea del Norte. Ahí aplican totalmente el marxismo, ¿sí? Es la tribu más radical, ¿sí? En donde nada más hay un jefe y ese jefe supuestamente vela por todos los ciudadanos, a todos les da de comer, pero están en la miseria. O sea, la peor pobreza o la peor pérdida que tienen los coreanos del norte es que pierden a su gente. La intelectualidad, la inteligencia de tantos jóvenes, pues no vale la pena, ni siquiera vale la pena pensar en algo que puedan hacer porque solamente el Estado decide si se puede hacer algo o no se puede hacer. Entonces, los que están en contra de Milton Friedman, pues dense un viajecito a Cuba o a Corea del Norte si es que los dejan entrar y se darán cuenta de qué es lo que pasa cuando aplican las ideas marxistas. Claro, contra Milton Friedman pues se habla de muchas cosas, pero les voy a decir, yo estuve en China, recorrí una buena cantidad de lugares, hablé con muchas personas, leí algunos libros de Milton Friedman y de otros. El verdadero héroe, el verdadero teórico que levantó a China se llama Milton Friedman. ¿Otra pregunta? Sí, también algunas felicitaciones. Carlos Jesús Jiménez Rodríguez dice, excelente exposición. Doctor Santos. Ada Elizabeth Guerrero desde Venezuela dice, saludos, excelente conferencia desde Venezuela. Cristian David Giltoro desde Medellín, Colombia, dice, espectacular, profe, muchísimas gracias. Mirella dice, excelente exposición, profesor Santos. Bueno, la realidad es que hay muchos comentarios. Gita Ortiz Macías dice, es un orgullo como joven y una responsabilidad continuar con este trabajo de gran importancia, excelente su ponencia. Rodolfo Valerio dice que es una buena idea poner un negocio en estos días. Interesante, ¿no? En este entorno de cuarentena. Esa es excelente pregunta. Me encanta. Hay dos caminos que podemos seguir. Uno esperando a que el gobierno nos diga qué debemos hacer y la otra es tomar las riendas nosotros mismos. Tomar al toro por los cuernos nosotros mismos. Miren, vivo en una zona más o menos poblada, ¿sí? Una zona en donde también se prohibió a la gente que saliera, pero la gente, no todos obedecieron, ¿sí? Y empezaron a surgir servicios que nunca habíamos tenido. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, que pasan 3, 4, hasta 5 veces gente que vende tortillas, gente que vende pan, gente que vende verduras, gente que vende tamales, sushi, carne, lo que se les ocurre, pasan y gritan. Eso es el mercado. O sea, el mercado es algo pero tan milagroso que resuelve los problemas. Ningún burócrata planeó eso y ninguno es capaz, ¿sí? Ningún gobierno va a poder resolver los problemas de la sociedad. A la sociedad lo que hay que hacer es dejarle en libertad de que desarrollen su talento, ¿sí? Si alguien sigue creyendo que con poner a un presidente bueno, a un presidente sabio, a un Mesías, ese nos va a sacar del hoyo, está muy equivocado y con eso no llegamos a ningún lado. Ni aunque me pusieran a mí, tampoco los voy a sacar. No, es dejar a la gente libre, que desarrollen sus iniciativas, sus negocios, que se hagan ricos, que se hagan millonarios. Y cuando alguien se hace millonario, hay que aplaudirle y hay que protegerlo, porque esa es una persona que beneficia a todos. ¿Otra? Bueno, y finalmente Adriana le agradece, dice gracias por el intercambio de ideas, profesor. A mí me gustaría hacer un comentario. Sí. Digamos, el lado de la libertad es el lado de la tolerancia.
es el lado de la libertad de expresión, es el lado de la mente abierta, digamos, en materia académica, con lo cual siempre son bienvenidas los comentarios y las preguntas que tenga Adriana, más allá de que, digamos, tenga una visión diametralmente opuesta a la nuestra, siempre nuestro lado es el lado del diálogo y el lado de la tolerancia ante el que piensa distinto, con lo cual siempre bienvenida Adriana en nuestros eventos para conversar de los distintos temas que podamos ir tocando. Yo creo que vamos cerrando, profe. A ver, tenemos un último comentario de Arturo Rodríguez Nava. Dice, excelente doctor, gracias, me gustaría sumar a su postulado el concepto antropológico de la economía. En esas dos mujeres pasó algo, se le llama humanismo, y nace desde la compasión. Desde ahí está la bipolaridad, el autoritarismo y el libre mercado. Muchas gracias, dice Arturo Rodríguez Nava. Claro que sí. Bueno, les agradecemos muchísimo, faltando 3 minutos para las 9:30 de la noche, por lo menos en Argentina, 7:30 en México. Vamos a dar por concluida entonces esta presentación. Le queremos agradecer muchísimo, profe, por su clarísima exposición. Realmente, y a las personas que estuvieron conectadas, que realmente enriquecieron el diálogo. Muy buenos sus comentarios, muchas gracias por dedicarnos tiempo, digamos, a estudiar estas ideas tan importantes que son las ideas de la libertad económica. Así que bueno, en breve va a estar online en YouTube, precisamente YouTube de la Fundación, la conferencia completa por si la quieren ver y si la quieren compartir con otras personas. Así que bueno, les deseo una muy feliz noche, les agradezco mucho, un fuerte abrazo, profe, y bueno, Igual, muchísimas gracias. y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.